Para empezar nuestro aprendizaje de programación, vamos a utilizar una herramienta creada por Pablo Novara en Argentina. Esta herramienta llamada PSEInt es gratuita y podemos utilizarla para programar mediante pseudocódigo y o diagrama de flujo. Para descargar PSEInt vamos a la página oficial, ¿no?, de PSEInt. Y la página oficial para descargar este producto es sourceforge.net. En esta página vamos a encontrar un botón Download para descargar el producto. Una vez descargado, vamos hacia la carpeta donde está el archivo descargado. Encontramos el archivo en nuestro sistema de archivos, en el explorador de Windows en este caso, porque yo lo estoy usando para Windows 11. Y ahí, presionando botón derecho, nosotros lo que podemos hacer es ejecutar como administrador. Desde ahí el instalador nos va guiando paso a paso. Aceptamos, ¿no es cierto?, el acuerdo. Y ya nos indica dónde va a grabar el PSEInt en nuestra computadora. Presionamos el botón instalar y empieza la instalación, indicándonos así el progreso y también ya cuando ha terminado. Aparece una pantalla con un menú para seleccionar una de las opciones de configuración y escogemos la tercera, que en realidad no selecciona ningún perfil. Y esto se hace porque solo vamos a explorar en primer término el software, aunque vamos a hacer algunas prácticas, pero posteriormente, cuando ya querramos hacer trabajos más avanzados, vamos a hacer que el PSINT se configure de manera mucho más precisa. Esta es la primera pantalla que va a aparecer cuando ya ejecutemos el PSEINT. En un principio vamos a recorrer el PSEINT y lo primero que vamos a observar es que existe un menú principal donde están 5 opciones: archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda. En la primera opción del menú principal, archivo, hay varias opciones. La primera de ellas es la creación de un nuevo archivo para un programa. La segunda opción es cuando ya hemos creado un programa y tenemos que abrirlo, ya sea para probarlo o hacerle modificaciones. La tercera opción en el menú archivo es guardar. O sea, cuando ya he terminado o estoy avanzando con un programa, lo guardo para proteger el avance de mi programa. La siguiente opción es probablemente si yo quiero guardarlo en otra carpeta o quiero guardarlo en la misma carpeta pero con otro nombre, tal vez como una copia del anterior. En la opción editar diagrama de flujo, obsérvese que ya estamos observando una de las características de PSINT, que puede trabajar con diagramas de flujo. También lo que podemos hacer es imprimir nuestro programa. Miren, también lo podemos imprimir. También podemos exportarlo, ¿no?, a la nube, etcétera. Podemos cerrar un archivo que estamos trabajando en ese momento, ¿no?, luego de haberlo salvado o guardado, por supuesto. Y por último, existe la opción salir del PSEINT. En la barra de herramientas de acceso rápido tenemos la opción
abrir las mismas del menú principal, ¿no? Solamente que acá como iconos. También la opción nuevo para crear un nuevo archivo, guardar, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, corregir intentado, mostrar mensaje de error, buscar, buscar anterior, buscar siguiente, correr un programa, paso a paso, diagrama de flujo y la ayuda. En el lado derecho de la pantalla de PCInt podemos ver aparecer una barra vertical. ¿Qué es esta barra vertical? Esta barra vertical contiene los comandos. ¿Y qué es un comando? En PSINT, un comando, también conocido como instrucción o sentencia, es una palabra reservada que da una orden específica al programa para realizar una tarea concreta dentro del algoritmo. Son los bloques de construcción básicos que utiliza todo programador para indicarle a la computadora qué acciones debe ejecutar dentro del algoritmo, como por ejemplo mostrar un mensaje en pantalla, pedir datos al usuario o repetir un bloque de código. Para usar un comando, lo primero que hace el programador es colocar el cursor dentro del código del algoritmo. Luego, tiene que hacer clic en el comando para que el comando se despliegue dentro del cuerpo del algoritmo. Lo que añade el PCInt dentro del cuerpo del algoritmo es un formato o plantilla básica. El programador después deberá revisar el contenido de esta plantilla básica y modificarla para adecuarla a los requerimientos del programa. Veamos a qué categorías pertenece cada uno de los comandos básicos. La primera categoría es la de entrada y salida de datos. La segunda, almacenamiento y modificación. Y la tercera, estructuras de control, condicionales y bucles. Veamos el contenido de la primera categoría, entrada y salida de datos. A esta categoría pertenece el comando escribir, que lo que hace es presentar hacia afuera del algoritmo para que el usuario lo vea, un texto, un resultado, ¿no? Para que el usuario pueda verlo. Por ejemplo, el resultado de la suma es 18, ¿no? Eso es lo que hace este tipo de comando. El otro es leer, hace muy por lo contrario. Todo programa o algoritmo requiere que se le proporcionen datos para que éste los procesa y se obtengan resultados. Entonces, esta sentencia lo que hace es detener el programa y espera a que el usuario ingrese un dato, que puede ser un número o una palabra, y luego de haberlo ingresado presiona Enter y recién en ese momento el dato es ingresado y proporcionado al algoritmo para que éste lo procese. Para poder utilizar variables dentro de un programa, recuerde que todo programa o algoritmo requiere de datos. Para poder usar un dato hay que definir una variable. Definir una variable significa darle un nombre específico y un tipo de datos, que puede ser un número entero, real, texto o lógico. Esta variable, este dato que se ha definido, luego va a trabajar dentro del programa y basta con mencionar su nombre para que en realidad nos estemos refiriendo al contenido. Por ejemplo, si tengo una variable llamada nombre y esa variable contiene la palabra Arturo, cuando yo diga nombre en el programa, en realidad me estaré refiriendo a su contenido, Arturo en este caso. La segunda categoría es la de almacenamiento y modificación.
A esta categoría pertenece el comando asignar. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando nos permite realizar una operación, un cálculo, obtener algún resultado, y ese resultado guardarlo en una variable. Como por ejemplo, yo digo, quiero obtener la suma de 1 y 2, y ese resultado lo guardo en una variable llamada suma. Eso es lo que hacen este comando o instrucción. La tercera categoría, vale decir estructuras de control, es la que contiene a todos los comandos que son condicionales o bucles, condiciones, repeticiones. El primero de ellos es el comando si entonces. Este comando lo que hace es, a través de una condición lógica, hacer como una pregunta. Por ejemplo, A es mayor que B. Puede tener en este caso solamente dos posibilidades. Sí o no, o verdadero o falso. Cuando tengamos condiciones de ese tipo, bifurcaciones, o sea, solamente dos posibilidades, verdadero o falso, utilizaremos sí entonces. Pero hay otro comando que se llama según, que más bien funciona como un menú. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted ingresa datos como por ejemplo el mes? Un mes no es pues sí o no, un mes tiene 12 posibilidades, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. No es sí o no. Entonces, aquí lo que hace este comando es preguntar qué mes es. Decimos, si es enero, haz esto. Si no es enero, entonces es febrero, haz esto. Si no es ni enero ni febrero, va preguntando y así sucesivamente. Digamos que es agosto, entonces si es agosto, entonces como es el mes de agosto, ejecuta las instrucciones y pasa a la siguiente instrucción ya. Ahora vamos a ver la tercera categoría, que son estructuras de control, que comprende a todas las sentencias condicionales y los comandos que son repeticiones o bucles, loops. Esto viene en tres formas distintas: mientras, repetir o para. La primera de ellas, mientras, es cuando una condición se presenta. Mientras un semáforo está en rojo, yo no cruzo. Mientras un semáforo está en rojo, yo no cruzo. ¿De acuerdo? La segunda condición es más bien hacer algo hasta que se presente una condición. Hasta que se presente una condición. Digamos, yo voy a leer un libro hasta que haya llegado a la página donde está el ejemplo que yo quiero. Voy a leer este libro hasta llegar a la página donde está el ejemplo que yo quiero. Y el tercer formato es cuando se da una cantidad de vueltas exactas. Por ejemplo, si usted en un mes tiene 31 días, entonces este bucle dará 31 vueltas, una vuelta por cada día. Es una vuelta exacta, ¿no? Una cantidad de vueltas exacta. Este bucle no pregunta mientras o hasta qué, sino da una cantidad exacta de vueltas. Todo esto ya lo veremos, evidentemente, con ejemplos. Veamos qué es la sintaxis. En todo lenguaje, inclusive los lenguajes naturales humanos, castellano o español, francés, portugués, italiano, todo lenguaje tiene lo que se llama una sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis? En un lenguaje de programación, la sintaxis es un conjunto de reglas. ¿Y qué definen estas reglas? Estas reglas definen cómo debemos combinar las palabras y símbolos, qué caracteres podemos usar. En otras palabras, es como si fuese la gramática y la ortografía de un lenguaje de programación. No es que un lenguaje de programación se pueda escribir libremente, tiene ciertas reglas, como ya vamos a ver en PSI. Si el programador sigue estas reglas tal como el lenguaje lo exige, entonces no va a haber ningún problema. Pero en cuanto alguna
cosa no lo cumple, es decir, no pone una coma donde debe ponerlo, o escribe una palabra mal escrita, entonces le va a decir el lenguaje de programación, esto está mal, esta instrucción está mal, no cumple con la sintaxis. Va, en el momento que usted quiera ejecutar el programa, el PSINT le va a emitir un mensaje diciendo hay un error de sintaxis, esta instrucción o esta variable está mal escrita, por ejemplo. Evidentemente, la sintaxis de cualquier lenguaje de programación no es tan estricta como los lenguajes humanos, ¿no? Como el español, el inglés, el alemán o el francés. No, no es tan estricta, ¿eh? Es un poquito menos amplia, ¿no? Menos restrictiva. Y PCInt es más flexible aún, ¿no? Porque no es en realidad un lenguaje de programación todavía, sino que está preparado para el pseudocódigo, que es un lenguaje intermedio, ¿no? Entre el idioma humano y el código real que se hace con un lenguaje de programación. Las reglas de PCInt son un poquito más amables, digamos, ¿no? Son fáciles de aprender y no son tan estrictas, formales o más complejas como si lo son en lenguajes como C++, Python, Java, C Sharp, etc. Sin embargo, si usted quiere que su programa funcione, debe cumplir, ¿no?, estrictamente con la sintaxis que define ese lenguaje de programación. PSINT, a pesar de ser flexible, pero tiene también sus reglas. Ahora hablemos de la sintaxis de PSINT específicamente. Cuando yo escribo un algoritmo, este algoritmo tiene un inicio y un fin determinados. Por ejemplo, acá vea usted, acá hay una instrucción que dice acá empiezo y acá termino. Y entre estos dos extremos, entre el inicio y el fin del algoritmo en PCInt, usted tiene que escribir todo su programa. No puede escribir fuera de esto un programa. Veamos la sintaxis de los comandos principales, ¿no? Cada acción en PCInt tiene una fórmula de escritura. Por ejemplo, para definir variables, yo tengo que decirlo de la siguiente manera. La palabra reservada definir, a propósito, una regla dice que esta palabra no se puede usar, es palabra reservada por eso. La palabra definir y luego debe venir el nombre de una variable, por ejemplo, peso. Como el peso puede ser en gramos, el tipo de datos sería real, o sea, un tipo de datos que tendría decimales. Entonces, observen en este caso cómo la sintaxis de este comando definir, ¿no?, es estricta, ¿no? Debe decir, a continuación viene el nombre de la variable, peso, y luego la palabra como, esta es otra palabra reservada, como, y luego tiene que venir el tipo de datos, que sería entero, real, lógico, ¿no es cierto?, carácter. Hay varios tipos ahí. Usted no puede utilizar, por ejemplo, como nombre de variable la misma palabra definir. Yo no puedo tener una variable, perdón, que se llame definir. Tampoco puedo tener una variable que se llame como, porque son palabras reservadas. Luego tenemos sentencias o comandos para mostrar en pantalla. En este caso, observe usted que la palabra reservada es escribir. Luego de esto, a continuación de la palabra escribir con un espacio en blanco, viene entre comillas, observe usted, entre doble comillas, viene el texto que usted quiere que se escriba en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es, y luego viene, si usted quiere, a continuación el nombre de la variable. Si la variable que contiene su nombre es nombre, entonces usted diría, escribir mi nombre es nombre, ¿no? Lo cual significa que acá no va a sacar la palabra variable, sino va a sacar el contenido de esa variable. Luego, siguiendo, ¿no?, con el análisis, tenemos la otra sentencia para pedir datos. Entonces, en ese caso, para pedir datos, yo utilizo la palabra reservada leer, el nombre de una variable.
podría ser leer, por ejemplo, precio, ¿no? Que es el nombre de la variable, leer cantidad, ¿no? Son datos. En este caso, note usted cómo se está leyendo. No sé si está observando que al final hay un punto y coma. Nosotros al principio no lo vamos a usar para tener más flexibilidad para escribir nuestro programa. Después ya añadiremos algunas restricciones más. Continuando con este análisis, podemos ver cómo se asigna un valor. Ponemos el nombre de una variable y miren ustedes cómo se ponen estos símbolos de acá, menor guión 10. En este caso, lo que está haciendo es el valor 10, ¿no? El valor 10 se está colocando a esta variable. Si esta variable, por ejemplo, fuese tamaño, entonces dice tamaño y así 10 significaría que terminando esta instrucción, esta variable tamaño contiene 10. Luego, eh, le explico que estos caracteres de acá, menor y guión, se usan justamente como un operador de asignación para que el valor 10 se coloque dentro de esta variable, ¿no? Ahora hablemos de los diferentes perfiles que puede tener PS e int para los programadores. Lo primero que se observa es su flexibilidad, porque tiene dos posibilidades. Para que usted pueda definir estas dos posibilidades, tiene que hacerlo desde el menú Configurar. Dentro de este menú hay una opción llamada Opciones de lenguaje, Perfiles. Veamos ahora el perfil flexible. Como su nombre lo sugiere, el programador puede cometer pequeños descuidos. Se le aceptan, se le perdonan, se le pasan por alto. Por ejemplo, puede olvidarse de poner el punto y coma al final de una sentencia, de una instrucción o de un comando. Puede también, en algunos casos, utilizar variables sin haberlas definido antes, por ejemplo. Ahora veamos el caso del perfil estricto. Su nombre ya sugiere algo muy parecido a los lenguajes de programación como Python, C Sharp, Java, etc. ¿Por qué? Porque te obliga a programar como si estuvieras en un lenguaje de programación real, ¿no? Por ejemplo, el punto y coma es obligatorio, no te lo va a perdonar, tienes que ponerlo siempre. Por ejemplo, si tú quieres usar una variable, tienes que definirla antes, no puedes usar una variable que no hayas definido antes. Tampoco, ¿no? Tampoco son iguales las mayúsculas que las minúsculas. Por ejemplo, si tú defines una variable como cantidad con la C como mayúscula y otra variable cantidad con la C como minúscula, las dos son consideradas diferentes, si es que usted ha discriminado entre mayúsculas y minúsculas. Los identificadores se usan, por ejemplo, para ponerle nombre a las variables. En PCInt también el nombre del algoritmo, o sea, del programa, es igual un identificador que identifica a todo el programa. Y estos deben seguir reglas estrictas. Si no las cumples, el programa arrojará un error y no podrá ejecutarse. ¿Cuáles son las reglas obligatorias para variables y nombres de algoritmos? Estas reglas se aplican por igual para ambos elementos, ya sea variables o nombre del algoritmo. El comienzo debe ser un carácter alfabético entre la A y la Z. No interesa si es mayúscula o minúscula, si la restricción no es muy fuerte. O también puede empezar con un subguión o un guión bajo. No debe empezar jamás con un número, ni mucho menos con un carácter especial como un paréntesis, una coma o punto y coma. Vamos a ver ahora qué caracteres
son permitidos. Solo pueden contener letras, números y guiones bajos. O sea, no pueden haber caracteres especiales como punto, punto y coma, dólar, porcentaje, arroba, numeral. No puede utilizarse palabras reservadas para ponerle nombre a un algoritmo o a una variable. Por ejemplo, no puede llamar a una variable escribir, leer o también mientras. No puede poner esos nombres porque son palabras reservadas para el PSEI. Veamos el primer ejemplo que vamos a resolver. Este ejemplo que vamos a ver solo va a trabajar con secuencia, decisión, repetición y variables. Vamos a solucionar primero el problema con pseudocódigo y luego lo vamos a ver con diagrama de flujo. Y también, lógicamente, lo tenemos que probar para ver si el programa está funcionando de acuerdo con las reglas establecidas. Veamos el detalle de este primer algoritmo, de este primer problema. Recuerde que cada vez que le hablen de problema, nosotros lo que tenemos que pensar es en la solución, no en la dificultad, sino en la solución. Para poder resolver un problema, primero tenemos que entenderlo, comprenderlo. De otra manera será imposible que lo pueda resolver. Para poderlo entender, resolverlo, usted va a tener que analizar cada parte del problema, entenderlo exactamente qué cosa es lo que significa. Y si no lo entiende, preguntarle a la persona que le está pidiendo que resuelva el problema. Y los resultados de esta definición ya son suficientes como para que usted empiece a resolver el problema. Pero ¿qué va a hacer este problema? Va a repetir las siguientes instrucciones 10 veces. Primero vamos a ingresar dos números enteros. Observe, tienen que ser números enteros. No estamos diciendo dos números, dos cosas, no, dos números enteros. En programación tenemos que ser muy precisos con los tipos de datos. Primero ingresaremos entonces dos números enteros. Ingresaremos significa que lo vamos a proporcionar al programa uno por uno. Primero ingresamos uno, lo escribimos, presionamos Enter. Luego nos pide que ingresemos el segundo número, lo escribimos, presionamos la tecla Enter. Eso es lo que estamos diciendo que debe hacerse. Luego que hemos ingresado los dos números, el algoritmo ya determinará dentro de su lógica cuál de los dos que hemos ingresado es el mayor. Pero si los dos números son iguales, aparecerá un mensaje, los números son iguales. Si cualquiera de los datos que usted ha ingresado no es un número entero, entonces el programa terminará. Digamos que usted ingresa una palabra, hola, eso no es un número y mucho menos entero, entonces el programa termina. Si usted ingresa, por ejemplo, 20.73, tampoco es un número entero, pues es un número real, el programa termina. Cuando ya el bucle se ha repetido 10 veces, el programa terminará. Bien, empecemos entonces ya con el proceso de resolver este problema. Primero tenemos que crear, ¿no es cierto?, el algoritmo. Observen que acá ya lo hemos creado, pero todavía no tiene un título. No se olvide de ponerle algún nombre acá. Ya lo haremos en su momento. No se olvide también que acá en la parte central, ¿no? En la parte central, aquí, es donde va el cuerpo, así se llama, del algoritmo. Todo el código va a ir aquí. Todo el código del algoritmo, de principio a fin. Nada puede estar por fuera, ni siquiera antes ni después. Lo que pertenece a un algoritmo debe estar dentro de él mismo. ¿De acuerdo?
Bien, acá vamos a empezar con la primera sentencia. Recuerde que una de las restricciones que tienen los lenguajes como PCInt es que antes de usar cualquier variable, usted tiene que definirla. Hemos dicho que vamos a hacer ingresar dos números. Entonces, en términos de programación, esas son dos variables, a las cuales le vamos a dar algún nombre, como por ejemplo esta de acá, número 1, ¿no? Le vamos a dar ese nombre. Y luego vamos a indicar qué tipo de datos es. O sea, tipo de datos es que el problema nos han dicho que vamos a ingresar dos números enteros, pero las variables pueden ser de cualquier tipo. En este caso estamos diciendo por restricción del problema de que debe ser entero. Observe también, ¿no?, que acá estamos poniendo esta notación que no es una instrucción, es lo que se llama un comentario. Esto es una documentación interna del programa, es una explicación que está haciendo el programador, ¿no?, para los que quieran leer el problema, su definición, para los que quieran ver el código y darse cuenta qué significa cada cosa. Por esa razón se llama documentación interna. Bueno, aquí con tres sentencias ya hemos definido las tres variables. Mediante la palabra reservada definir, hemos declarado la variable número 1, que es un entero. Estas palabras que están en color azul son las palabras reservadas. No se pueden usar como nombres ni del algoritmo ni de las variables. Entonces he definido tres variables, número 1 y número 2 y número mayor. ¿Por qué número mayor? Porque el problema dice que hay que determinar cuál de los dos números es el mayor. Entonces, para eso nos va a servir esta variable, ¿no? Número mayor para guardar cuál de las dos, luego de compararse cuál de las dos es la mayor. Ahora vamos a ver la sintaxis en cuanto a lo que se refiere a los nombres de las variables. Por ejemplo, ¿cuál es el error que se está cometiendo acá? ¿Qué error está cometiendo el programador? Miren, acá el programador está definiendo un nombre de variable que él cree que está bien, pero las variables no pueden tener espacios en blanco. O todas las letras están juntas, pegadas, o tiene que poner subguiones. No puede usted poner espacios en blanco, ¿no? Acá es país, espacio en blanco, de espacio en blanco, nacimiento, eso no está permitido. Por eso es que acá le está avisando, esta variable está mal, ¿ve? Le está avisando el PCInt, ¿no es cierto?, que esto debe ser corregido porque está mal. ¿Cuáles podrían ser los nombres válidos? Como le dije, acá puedo utilizar lo que se llama la notación camello, ¿no? Notación camello porque cada nueva palabra empieza con mayúscula. Y esto es así porque no pueden haber espacios en blanco. Entonces se han juntado las tres palabras, se han pegado las tres sin dejar espacios en blanco, pero el inicio de cada palabra está con mayúsculas, excepto la primera, ¿no? Pero dentro del nombre de la variable sí se deben de poner mayúsculas. Pero si no le interesa esta notación camello, también puede utilizar esta notación con subguiones. Como acá no puede haber un espacio en blanco en ninguno de estos lados, usted lo llena con subguión, que es el único carácter especial que se permite en PSINT como nombre de variable. Veamos otras causas de error. Por ejemplo, ¿qué ha pasado acá? Acá aparentemente no hay ningún problema, pero acá está definiendo una variable con un nombre que ya había definido antes. ¿Se acuerda? Esta variable ya la habíamos definido. No puede definir dos veces una misma variable. Eso no está permitido. Los nombres de la variable deben ser únicos. Observe usted acá. Esto es un error porque el nombre de la variable está duplicado. Acá le va a salir un error donde le va a decir que hay dos declaraciones con el mismo nombre. Otras causas de error son las siguientes. Por ejemplo, observe acá cómo esta variable, el nombre de esta variable, este identificador,
empieza con un carácter especial dólar. Eso no está permitido. No se puede colocar un carácter especial como inicio, ¿no? Ni en la parte interna. El dólar tampoco podría estar al final ni al medio. El único carácter especial que se permite, ¿no? En cualquier parte del nombre es el subguión, ningún otro. Acá observe, el nombre de esta variable empieza con un número. Las variables tienen que empezar con subguión o con un carácter alfabético. No pueden empezar con un número. Otras causas de error al definir el nombre de una variable podría ser esta, por ejemplo. Observe cómo acá en el nombre estoy poniendo paréntesis. Recuerde, no se permiten caracteres especiales como paréntesis en el nombre de una variable. Solamente se permite subguión, nada más. Pero observe el mensaje del error, dice, no debe utilizar subíndices. O sea, no le está diciendo claramente cuál es el error y a veces esto nos confunde a los programadores, nos dice otra cosa que no es. Pero acá me está dando a entender que es un error, ¿no? Nos está diciendo dato acá entre paréntesis, ese es el error. Después veremos que esto no se permite, pero sí cuando es un array. Otra causa de error sería esta. Recuerde, los caracteres especiales como dólar no se permiten en ninguna parte, ni al principio, ni en el medio, ni al final. En realidad, esta declaración de variable que ve usted acá no está mal. Se están declarando tres variables. Miren, se puede hacer eso no es ningún error. Altura, siempre y cuando vayan separadas por una coma, ancho y largo son tres variables y las tres son reales, o sea que tienen punto decimal. Esto no es un error, pero hay empresas, hay programadores que por legibilidad no quieren definir muchas variables en una sola línea. Eso se llama linting. Lintear un programa significa restringirlo para que sea lo más legible posible. Entonces muchos programadores dicen solamente define una variable por cada línea, por cada declaración. Acá sería definir altura como real, definir ancho como real, definir largo como real. Observe cómo acá estamos creando tres variables con tres sentencias una después de otro. Recuerden que esto se conoce como secuencia. Acá lo puede estar viendo ya la primera construcción, secuencia. Miren cómo se usa. En secuencia se han definido tres variables. De acuerdo con la definición del problema, luego de definir las tres variables, tenemos que añadir un bucle donde leamos pues 10 veces, ¿no? Repitamos 10 veces la lectura de dos números, ¿no? Vamos a hacerlo así. Para eso, para el bucle, acá ¿se acuerdan esta columna llamada la columna de comandos? Aquí hay un comando que se llama para, que se utiliza cuando tenemos que hacer repeticiones exactas. En este problema se dice 10 vueltas, o sea, 10 pares de números tenemos que leer, 10 exactamente. Entonces se utiliza una repetición exacta que es para. Ese es el comando que vamos a utilizar. Entonces lo que se hace es colocar el cursor, ¿no es cierto? Colocamos el cursor en el lugar donde queremos poner la instrucción, o sea, aquí debajo del comentario, aquí lo colocamos y luego seleccionamos para y vamos a ver cómo acá ya se coloca la instrucción. Mire cómo acá ya PCInt ha escrito aquí donde usted puso el cursor acá y luego seleccionó para, ¿no es cierto?, de la columna de comandos. Entonces, lo que le ha puesto PCInt son tres líneas donde indica que este es el cuerpo del bucle. Este es el bucle para, que se va a repetir 10 veces. Pero esta no es la solución, sino es solamente un formato que usted va a tener que modificar y adaptarlo a las necesidades del problema. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Este es el formato, pero el formato lo vamos a corregir para que diga 10 vueltas exactas. Miren, ahora vamos a modificar
¿no? Esta sentencia, este formato, ¿se acuerda que nos puso así? Ahora vamos a comenzar a adaptarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que poner el nombre de una variable, ¿no? Tenemos que poner el nombre de una variable. Acá está diciendo, ¿no? Aquí debo escribir el nombre de una variable, ¿sí? Entonces, luego de modificar acá, he puesto el nombre de la variable vuelta. Ahí está, ¿ve? Pero acá ocurre un problema. Hemos dicho que toda variable que vamos a usar debemos definirla antes. Recuerde, dice, toda variable que voy a usar, esta no la he definido. He definido número 1, número 2, número 3, pero la variable vuelta no la he definido. Entonces tenemos que definirla, esta variable. Recordando esto, hay que definirla. Entonces, antes de continuar, ¿no?, con la corrección de esto de acá, la adaptación, noten que hemos definido la variable ¿no?, que hemos puesto acá. Esta variable que estaba acá no podía usarse si es que antes no se definía la variable. Y acá ya la hemos definido, miren. Acá está definida. Entonces, ahora que ya está definida, ya esto no va a dar un error porque está definida antes. Y ahora sí podemos proseguir con la adaptación del resto de este formato. Continuando con la adaptación de esta sentencia, la sentencia quedaría hasta el momento de esta manera. Para vuelta, este es el nombre de la variable, y miren ustedes acá, esto significa como una asignación que va a empezar en 1. Para la vuelta, empezando en 1 hasta 10, observen, hasta 10. Y luego nos dice con paso aquí, acá también vamos a tener que poner otra cosa. Para este momento hasta acá, lo que estamos diciendo es va a haber una variable vuelta que va a empezar en 1 y va a terminar en 10. O sea, vamos a dar 10 vueltas. Ahora les presento un pequeño demo donde vemos cómo va cambiando la variable vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Miren cómo va cambiando de 1 en 1. 6, luego 1 más. En la siguiente vuelta 7, en la siguiente vuelta 8, en la penúltima vuelta 9 y en la última vuelta ya el valor de la variable vuelta es 10. Esto es una progresión aritmética, ¿no? 1, 2, que tiene su razón es 1, ¿no? Una progresión aritmética cuya razón es 1, va de 1 en 1, 1, 2, 3. Esta razón de la progresión aritmética de cambio de 1 en 1 lo establece el parámetro paso. Por eso ahora observen ustedes cómo hemos cambiado ya el parámetro paso, ¿no? Porque acabo de hacerle un demo de 1 en 1 y el paso es 1, empieza en 1, luego 1 más 2, luego 1 más 3, 4 y así sucesivamente hasta 10. Cuando llegue a 10 ya es la última vuelta. Ahora, en cada iteración del bucle, primero debemos leer input, también se llama escribir, entrada, digitar, la variable número. Debemos leer, ¿no? Leemos, leer. Acá dice una lista de variables, pero debemos leer una variable. ¿Listo? Vamos a tener que acomodar entonces esta sentencia ahora para que lea el primer número, ¿no? Porque dice que tenemos que leer dos números, compararlos y luego decir cuál de ellos es el mayor. Si son iguales, decimos son iguales. Ahora, dentro del cuerpo del bucle, ya hemos puesto, ¿no?, esta sentencia, leer número 1. Esta es la primera variable, el primer número que vamos a leer, ¿no es cierto? Porque dijimos, hay que leer 10 números y comparar y cuál es el mayor, etcétera, ¿no? En este momento voy a correr el programa haciendo clic acá en este triangulito verde, acá en la barra, ¿no?, de iconos de acá, en esta de acá. Vamos a hacer clic acá en este triangulito verde para correr el programa. Esto lo estoy haciendo para modo de prueba, para que vea usted lo que significa leer una variable. La instrucción leer provoca
que se detenga el programa acá y aparece no este simbolito y acá se queda quieta el programa esperando a que el usuario escriba acá, ¿no? En este caso lo que debe de escribir es un número, ¿no? Aquí debe escribir un número entero y luego de haberlo escrito deberá presionar la tecla Enter. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de éxitos, aciertos y errores. El primero es un acierto porque el usuario ingresa un número entero, 85, entonces correcto, no nos dice nada, ¿no? Pero luego el usuario escribe una palabra, hola. Recuerde que lo que tiene que ingresar son números y hola no es ningún número entero. Entonces al presionar Enter, luego de presionar le aparece el PCInt, le emite un error que le dice, oye, esto no es por lo que te estoy pidiendo, no es un número, tiene que ingresar un número. Posteriormente, ¿no? Otra prueba sería, miren, acá no está ingresando un número entero, sino un número real, y entonces también le avisa, oye, esto no es un entero, ¿no? Ahora hagamos una prueba donde todo está bien, ¿no? Donde ingresamos números enteros. Los 10 números que ingresamos son enteros. A ver, veámoslo. Vamos a ejecutarlo y miren, primero ingreso 45, correcto. Presiono Enter y luego escribo 57, presiono Enter. Mira que es negativo. Claro, los enteros también pueden ser negativos y hasta cero. Y así voy escribiendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Pero recuerda que tenemos que escribir 10 parejas de números. Acá solamente he dado 10 números en cada vuelta uno. En cada vuelta tengo que tener dos. Acá ha visto usted ya cómo dice ejecución iniciada, ejecución finalizada. Y si quiere lo puede reiniciar para hacer otra prueba, ¿no? Ahora observe usted, antiguamente no aparecía el cursor en cualquier lugar y solamente aparecía así, ¿no? Pero y acá estaba el cursor y era algo que me decía, escribe algo, pero yo no sabía qué debo escribir. Entonces, para que el usuario que está frente a la computadora sepa qué debe hacer, entonces debe sacarse un mensaje previamente que diga escriba un número entero. Este mensaje previo al ingreso del número debe ser una sentencia escribir, como esta, escribir, escriba un número entero, mire, se aparece. Ahora sí es más claro, ¿no? Escriba un número entero y ahora ya sabe el usuario qué es lo que debe escribir acá, un número entero, ¿no? Y esto se hace mediante leer número. Entonces ya esto está dentro del bucle, ¿no? Miren ustedes, esto lo va a hacer 10 veces, ¿no? Son 10 vueltas. En cada vuelta va a ejecutar estas dos instrucciones. En cada vuelta va a ejecutar estas dos instrucciones. ¿Sí? Pero el problema indica que en cada vuelta se deben leer dos números, ¿no es cierto? Miren, acá hay un número, pero debe leerse en cada vuelta dos números. Por eso, antes de cada número dice escribir, escribe un número entero. Acá se detiene, el usuario con esta instrucción escribe un número, presiona Enter y vuelve a aparecer este mensaje, escriba un número entero. Se detiene el programa esperando a que el usuario con esta instrucción ingrese otro número. El problema también decía que luego de ingresar los dos números, estos deben compararse, ¿no? Para determinar cuál de los dos números leídos es mayor. Y esto lo vamos a hacer mediante este comando, sí, entonces. Desde la barra de comandos, ¿no? Hacemos clic en el comando sí, entonces, y psint me dibuja estos tres, ¿no? Me coloca esto dentro del cuerpo del algoritmo. Esto es solamente, recuerden, un formato. Yo tengo que adaptarlo a las necesidades del problema. Una vez corregida esta sentencia, se vería así. Si número uno es mayor que número 2, entonces escribir número uno es el mayor. Y acá ponemos su valor. No, esto es un mensaje textual, pero este es el valor que contiene la variable número uno. Si
esto no es verdad. O sea, si número 1 no es mayor que número 2, entonces decimos escribir número 2 es el mayor y número 2 viene a continuación. Este es el valor de la variable número 2, que sería el mayor. Ahora corremos el programa y observen ustedes cómo, ¿no? Aparecen los resultados, ¿no? Acá lo he hecho dos veces diferente para que vea. Acá he escrito varias veces dos números y dice 87 primero, luego 23 y dice el mayor es 87. Luego otro par, 56, 123, el mayor es 123. La tercera pareja sería 78, 78, son iguales. Y acá me dice que cualquiera de ellos es el mayor, o sea 78. En una segunda corrida, prueba del programa, acá también se ve, ¿no?, que primero eh, escribimos un número, ¿no es cierto? 56, 123 y este va siendo el 123. Esto va haciéndose hasta el final, hasta que dice ejecución finalizada. O sea, se han leído 20 números, en cada vuelta se han leído dos números y comparados, ¿no? En cada una de las 10 vueltas, dos números por vuelta, son 20 números que se han ido comparando. A continuación vamos a ver un resumen de cuáles son los logros que hemos conseguido con este ejemplo. Los logros principales y evidentes han sido que PCIN es un entorno de desarrollo integrado. Hemos aprendido a manejarlo. Hemos manejado, por ejemplo, sus comandos, la sintaxis, ¿no es cierto? Y ya estamos aprendiendo a manejar eso. También hemos visto secuencias, decisión y repetición de programación estructurada. Hemos aprendido a declarar variables, las reglas sobre las variables y los tipos de datos. ¿Qué otros logros hemos alcanzado? Hemos aprendido a escribir comentarios para la documentación interna de un programa que explican qué hace cada sentencia. Hemos explicado en cuanto a decisión lo que son expresiones lógicas, por ejemplo, condiciones lógicas donde se utilizan operadores. A es mayor que B, o sea, número 1 mayor que número 2 es una expresión lógica. La condición lógica es número 1 es mayor que 2, que número 2, y acá están los operadores de comparación. Nosotros hemos utilizado mayor, pero también hay menor igual, mayor igual, en fin, ¿ve? Menor igual. Hay otros operadores también. Y hay operadores lógicos que todavía no hemos usado, pero que son y, o y no. Y otros logros más serían cuando corríamos los programas, cuando los ejecutábamos, estamos haciendo pruebas. Hemos visto linting, o sea, no declarar más de una variable en una sentencia. Recuerda que lintear un programa, significa escribir las instrucciones para que sean lo más legible posibles. No tiene que ver con errores de ejecución, sino en legibilidad, que otro ser humano que no ha escrito el programa pueda también leerlo sin cometer errores, ¿no? Con toda claridad. Luego hemos visto también los errores, ¿no? Cuando se ejecutaban los programas, cuando ingresábamos datos que no correspondían, explicamos por qué surgían, cómo se corregían, ¿no? Y hemos también hablado sobre cómo guardar y abrir los archivos. Y los últimos logros, pero no por ser los últimos los menos importantes, son que hemos visto, ¿te acuerdas? Lista de comandos. Ya estamos trabajando con comandos y hemos hablado sobre la sintaxis de PSIN. Bueno, y después de esto, ¿qué? Vamos a ver entonces a continuación qué veremos posteriormente. En estas diapositivas hemos visto cómo se resuelve un problema mediante pseudocódigo. En la siguiente diapositiva que vamos a ver cómo lo hacemos con diagrama de flujo. Bueno, nos vemos luego.
Y no se olviden que en la siguiente ya vamos a ver diagramas de flujo. Hasta pronto.